El calor caía pesado sobre Puebla, pegándose a la piel y al ánimo de todos. La hacienda San Cristóbal se extendía imponente entre campos dorados de maíz. Catalina observaba desde la ventana, en silencio, atrapada en sus propios pensamientos. El cielo blanco del mediodía hacía que todo pareciera inmóvil. Tenía 24 años y una vida que no había elegido. Su matrimonio con el barón Rodrigo era una prisión silenciosa. El olor a cera y romero intentaba ocultar la enfermedad del varón. Catalina ajustó su vestido, como siempre, por costumbre. Por dentro, sin embargo, ardía de frustración. Recordó el día de su boda en la catedral. Tenía apenas 19 años y miedo. Su padre había negociado su futuro como si fuera mercancía. El varón ofrecía apellido, su padre dinero. La unión fue perfecta, para ellos. No para ella. La noche de bodas fue fría, mecánica y dolorosa. Nunca hubo ternura. Solo deber. Con el tiempo, incluso eso desapareció. Catalina intentó cumplir su rol. Organizaba cenas. Supervisaba sirvientes. Sonreía en reuniones. Pero todo era vacío. Las otras mujeres la miraban con mezcla de envidia y lástima. Los rumores crecían en susurros. Que no tendría hijos. Que el matrimonio era un fracaso. Una tarde de agosto, Catalina bajó a la despensa. Buscaba escapar. Ahí lo vio por primera vez con atención. Tomás. Organizaba sacos con precisión. Sus manos eran fuertes pero cuidadosas. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras al inicio. Solo reconocimiento. Soledad en ambos. Catalina vio humanidad en él. Tomás vio una prisión distinta en ella. Días después, Catalina volvió. Y luego otra vez. Inventaba excusas. Revisar alimentos. Supervisar trabajos. Solo para verlo. Juana, el ama de llaves, notó el cambio. Guardó silencio. Pero entendía el peligro. Las leyes eran claras y crueles. Las castas definían todo. Sus primeras conversaciones fueron breves. Formales. Pero distintas. Tomás no era servil. Había dignidad en él. Catalina lo notó. Un día lluvioso lo encontró leyendo. Se sorprendió. Leer era raro entre esclavos. Tomás explicó. Su madre le enseñó en secreto. Palabras como libertad. Palabras como refugio. Catalina escuchó. Conmovida. Preguntó por su madre. Había muerto de fiebre. Sin ayuda. Sin valor para su dueño. Tomás habló de su pasado. De la venta. Del mercado. De la humillación. Catalina sintió dolor por él. Y por ella misma. Comenzó a confiarle secretos. Sobre su padre. Sobre el convento. Sobre su vida vacía. Le habló de sus pérdidas. 2 embarazos. 2 dolores. 2 silencios. El varón la culpó. Siempre. Nunca dudó de sí mismo. Catalina se sintió rota. Tomás escuchaba sin juzgar. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. Más personales. Más reales. En ellos eran iguales. Humanos. Nada más. Nada menos. Un martes de octubre cambió todo. El varón partió a la ciudad. La hacienda respiró. Más ligera. Más viva. Catalina caminó sin rumbo.
Esa misma noche, Juana comienza a cubrir a Catalina con excusas. Las migrañas se vuelven frecuentes en la versión oficial. Las devociones religiosas justifican ausencias prolongadas. Catalina aprende a moverse en silencio por la casa. Tomás memoriza cada rincón oscuro donde pueden encontrarse. El miedo se convierte en parte de su rutina. Juana recuerda su propio pasado mientras peina a Catalina. Le habla del amor como algo que no entiende de clases. Catalina escucha con lágrimas contenidas. El varón regresa enfermo y más débil que nunca. El olor a opio impregna su habitación. Catalina lo visita diariamente, cumpliendo su deber. Él comienza a observarla con sospecha. Nota el brillo en sus ojos. Percibe un cambio en su forma de caminar. Catalina mantiene la calma, pero el miedo crece dentro de ella. El varón menciona que la nota diferente. Catalina inventa una respuesta tranquila. El varón no insiste, pero la duda queda sembrada. Los encuentros con Tomás continúan en secreto. El tiempo pasa y Catalina empieza a sentirse distinta. Las náuseas aparecen al amanecer. El cansancio se vuelve constante. Catalina intenta ignorar los síntomas, pero el retraso se prolonga. Finalmente, acude a Juana en secreto. Juana confirma lo evidente con una mirada. El miedo y la alegría chocan dentro de Catalina. Ambas saben lo que significa ese embarazo. Catalina tiembla al pensar en el futuro. Juana le advierte del peligro. El varón no ha estado con ella en años. El secreto no podrá ocultarse mucho tiempo. Esa noche, Catalina busca a Tomás. Le confiesa que está embarazada. Tomás primero sonríe, luego se llena de terror. Le propone huir inmediatamente. Habla de rutas hacia el norte. Catalina imagina por un instante una vida libre, pero rápidamente vuelve a la realidad. Sabe que los perseguirán sin descanso. Decide que huir no es una opción. Tomás insiste, desesperado. Catalina niega con firmeza. Ambos sienten el peso del destino. Las semanas pasan en angustia constante. Catalina no encuentra una solución. Cada opción parece llevar a la muerte. Finalmente, toma una decisión arriesgada. Comparte su plan con Juana. Juana la escucha en silencio. Sabe que es peligroso, pero posible. A la mañana siguiente, Catalina visita al varón. Lo encuentra semiconsciente. Habla con voz temblorosa. Le dice que podría estar embarazada. El varón reacciona con ira. La acusa indirectamente de traición. Catalina niega todo rápidamente. Construye una historia creíble. Menciona una noche confusa. El varón duda. Su orgullo comienza a imponerse. La idea de tener un hijo lo seduce. Finalmente decide creerle. Catalina siente alivio momentáneo, pero el peligro sigue latente. Los meses avanzan lentamente. El vientre de Catalina crece. El secreto pesa cada vez más. Tomás la abraza en cada encuentro como si fuera el último. Le ruega que huya. Catalina se mantiene firme en su plan. El parto llega en una noche sofocante. Las contracciones comienzan suaves. Juana actúa rápidamente. Envía a buscar a la partera. El varón permanece inconsciente por el opio. El dolor aumenta progresivamente. Catalina reprime sus gritos. Socorro la guía con experiencia. El amanecer se acerca. El primer bebé nace. Su llanto llena la habitación. Pero el silencio posterior es inquietante. Juana y Socorro se miran con horror. Catalina exige ver a su hijo. Descubre la verdad en su piel. El miedo la invade. De repente, otra contracción llega. Hay un segundo bebé. El parto continúa. El segundo gemelo nace. Su llanto se une al del primero.
Ambos niños revelan la verdad imposible de ocultar. Socorro propone una solución cruel. Sugiere decir que nacieron muertos. Catalina reacciona con furia. Se niega rotundamente. Defiende a sus hijos con todo su ser. En ese instante se escuchan pasos. El varón se acerca. Juana actúa con rapidez. Envuelve a los bebés. Se los entrega a Socorro. Le ordena esconderlos. Socorro desaparece con los gemelos. La puerta se abre. El varón entra tambaleándose. Busca a su supuesto hijo. Catalina, exhausta, contiene el miedo. Juana mantiene la compostura. El destino de todos pende de un hilo. Juana se adelantó rápidamente, cubriendo la vista de la cama con su cuerpo tembloroso. Catalina yacía inmóvil, pálida, con las sábanas manchadas de sangre. La habitación olía a dolor, a parto reciente y a peligro. Juana bajó la mirada, preparando su mentira. «Lo siento mucho, señor. Hubo complicaciones». El hombre dio un paso adelante, su bastón golpeando el suelo. ¿Y los niños? Juana tragó saliva. Eran gemelos, pero nacieron demasiado pronto. El silencio se volvió insoportable. No sobrevivieron. El grito del hombre rompió el aire. Fue un sonido animal, desgarrador. Su bastón salió volando y golpeó un espejo antiguo. El cristal estalló en 1000 fragmentos. ¡Mentira! Su voz temblaba entre rabia y dolor. Señaló a Catalina con furia. Sabía que no podías darme un heredero. Catalina cerró los ojos. Cada insulto era un alivio comparado con la verdad. En su interior, agradecía en silencio. Sus hijos estaban vivos, escondidos, a salvo, por ahora. El hombre siguió gritando, lanzando objetos. La habitación se convirtió en un caos. Finalmente, se desplomó en una silla. Lloraba como un niño. Juana se acercó lentamente. Le ofreció una copa con opio. El hombre bebió sin pensar. Poco a poco, su cuerpo se rindió. Cayó en un sueño profundo. Un silencio pesado llenó la casa. Catalina intentó levantarse. El dolor atravesó su cuerpo. Casi cae. Juana la sostuvo a tiempo. «No seas tonta, necesitas descansar». Catalina negó con la cabeza. «Necesito verlos». Con esfuerzo, se puso de pie. Cada paso era una batalla. Bajó las escaleras apoyándose en la barandilla. El sótano estaba en penumbra. Socorro mecía a los gemelos. Los bebés ya no lloraban. Miraban el mundo sin entenderlo. Catalina se acercó lentamente. Tomó al primero en sus brazos. Su piel era oscura, cálida. El bebé abrió los ojos. Ella se quedó sin aliento. Eran los ojos de su padre. Tomó el segundo bebé. Más claro, con rasgos mezclados. Perfecto. Ambos se movieron suavemente. Sus manos se encontraron. Se aferraron entre sí. Catalina rompió en lágrimas. «Son perfectos». Socorro habló con frialdad. «Son un peligro». La realidad cayó como una piedra. «No podemos mantenerlos aquí». Catalina asintió lentamente. Ya lo sabía. Había pensado en todo. Hay un orfanato en Cholula. Juana la miró fijamente. «¿Vas a abandonarlos?» Catalina negó con firmeza. «Voy a salvarlos». El silencio fue pesado, pero nadie discutió. Era la única opción. «Necesito ver a su padre». Juana salió sin decir nada. La oscuridad se tragó sus pasos. 20 minutos después, regresó. No venía sola. El hombre entró al sótano. Se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló. Extendió las manos temblorosas. Tocó a sus hijos. «Son perfectos». Su voz se rompió.
Tomó a uno en brazos. El bebé sujetó su dedo. El hombre lloró sin control. Besó sus frentes. Los observó como si quisiera memorizar cada detalle. ¿Cómo los llamaremos? Catalina respiró hondo. Mateo. Tocó al primero. Lucas. Acarició al segundo. El padre repitió los nombres, como si así pudieran quedarse. Mis hijos. Catalina explicó el plan. Cada palabra dolía. El hombre escuchó en silencio. Su corazón luchaba, pero entendía. ¿Cuándo? Esta noche. El tiempo se volvió urgente. Prepararon todo: leche, mantas, monedas. Catalina escribió una carta. Mentiras necesarias. Un futuro posible. Se quitó un medallón. Para ellos, cuando crezcan. La despedida comenzó. Catalina besó a sus hijos una y otra vez. Lloraba sin detenerse. Les susurró promesas. El padre lo sostuvo por última vez. Cantó una canción antigua. Su voz llenó el sótano. Una melodía de otro mundo. Cuídense. Sus palabras se perdieron en el aire. La noche cayó por completo. La hacienda dormía. Era el momento. Juana tomó a uno de los bebés. El padre tomó al otro. Salieron en silencio. Las sombras los cubrieron. Catalina los observó desde la ventana. Su cuerpo temblaba. Su corazón se rompía. Las figuras desaparecieron en la oscuridad. Se llevó una mano al pecho. Había perdido todo. Para salvarlo todo. El viaje comenzó. La noche era fría. Los bebés dormían. A veces lloraban. El peligro era constante. Se escondían durante el día. Avanzaban en silencio. Un granero abandonado les dio refugio. De repente, los bebés lloraron. Pasos se acercaban. Soldados. Juana los meció desesperada. El padre susurraba plegarias. El sonido se acercaba más. Entonces, silencio. Los bebés se calmaron. Los soldados pasaron de largo. Respiraron aliviados. Siguieron el camino. El tercer día amaneció. Cansados, pero firmes. Finalmente, vieron el destino. El orfanato en la colina. Un lugar sencillo, pero seguro. Golpearon la puerta. Una mujer abrió. Sus ojos lo entendieron todo. Leyó la carta en silencio. Miró a los bebés, luego al hombre. No hizo preguntas. Entiendo. Tomó la canasta. Sus manos eran firmes, seguras. Los cuidaremos. El padre no pudo hablar. Besó a sus hijos una última vez. Sus lágrimas cayeron sobre sus rostros. Se alejó lentamente, sin mirar atrás, porque sabía, si lo hacía, no podría irse. La bolsa de monedas cambió de manos con un peso que decía más que cualquier palabra. La monja sostuvo el oro y entendió el sacrificio oculto detrás de ese gesto. Los gemelos dormían juntos, sus dedos entrelazados como si ya supieran que el mundo intentaría separarlos. Juana evitó mirar sus rostros por demasiado tiempo. Tomás apenas podía respirar al decir sus nombres en voz alta. El silencio del convento parecía juzgarlos y al mismo tiempo protegerlos. La promesa de mantenerlos juntos se convirtió en un juramento sagrado. Cada paso alejándose de los niños era una herida invisible. El camino de regreso se sintió más largo que cualquier viaje anterior. Ninguno de los dos encontró palabras que aliviaran el dolor. Al llegar, la hacienda ya no era la misma. El aire estaba cargado de urgencia y miedo. Catalina ardía en fiebre, atrapada entre delirios. Juana corrió hacia ella sin quitarse el polvo del camino. El médico habló de descanso como si las palabras pudieran curar.
Tomás observó desde la distancia con el corazón apretado. El varón ignoró el sufrimiento ajeno como si no existiera. Las noches se llenaron de susurros y rezos. Catalina llamaba a sus hijos como si pudieran oírla. Juana repetía mentiras piadosas para mantenerla viva. La fiebre parecía no tener fin. Cada amanecer traía menos esperanza. Las manos de Catalina buscaban el vacío. Los días se mezclaron en una sola agonía. Finalmente, la fiebre se dio como una tormenta que se retira. Su primera pregunta fue por sus hijos. El alivio llegó mezclado con un dolor profundo. Las lágrimas cayeron en silencio. La vida regresó, pero no igual. Algo en ella había cambiado para siempre. La tristeza se instaló como huésped permanente. Catalina dejó de hablar durante días enteros. El mundo perdió color para ella. El médico la llamó melancolía, pero era más que eso. El varón la trató con desprecio frío. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de rutina. Tomás empezó a endurecerse por dentro. Sus compañeros notaron el cambio en su mirada. Las preguntas sobre escapar empezaron a surgir. El peligro empezó a crecer sin ser visto. Un capataz observó demasiado. Las sospechas se convirtieron en acusaciones. El varón encontró una excusa para castigar. La mentira del robo se convirtió en sentencia. Tomás fue llevado al centro del patio. Todos fueron obligados a mirar. El látigo cortó el aire antes de tocar la piel. El primer golpe abrió la carne. El segundo confirmó la crueldad. El tercero convirtió el castigo en espectáculo. La sangre cayó sobre la tierra seca. Tomás apretó los dientes sin gritar. Cada golpe era una prueba de resistencia. Sus ojos buscaron la ventana. Catalina lo observaba sin poder moverse. El dolor se volvió insoportable para ella. El 10º golpe rompió su silencio. Corrió hacia el patio sin pensar. Su voz detuvo el aire. Por primera vez desafió al varón. El mundo pareció detenerse. Las palabras de Catalina fueron fuego puro. El varón no esperaba resistencia. El látigo tembló en su mano. Ella dijo lo que nadie se atrevía. La verdad quedó expuesta frente a todos. El poder del varón comenzó a desmoronarse. Su cuerpo no respondió a su ira. Retrocedió derrotado. El silencio se convirtió en testigo. Los sirvientes desaparecieron rápidamente. Catalina liberó a Tomás con manos temblorosas. Lo sostuvo cuando casi cayó. La sangre manchó su vestido sin importarle. Las disculpas no tenían sentido. Tomás respondió con una calma dolorosa. Ambos sabían que todo había cambiado. Esa noche trajo decisiones inevitables. El peligro ya no podía ignorarse. El amor exigía otro sacrificio. Catalina fue a verlo en secreto. El riesgo ya no importaba. Le pidió que huyera sin rodeos. Le ofreció todo lo necesario para escapar. Tomás dudó solo un instante. El dolor en su espalda era prueba suficiente. Las palabras de Catalina eran verdad absoluta. El futuro solo existía lejos de allí. Se aferraron a ese último momento. Sabían que era una despedida. Ella le dio oro para sobrevivir. Le dio ropa para desaparecer. Le dio un nombre para confiar. Y le dio algo más personal. Un paquete que guardaba su esencia. La noche cubrió su partida. El caballo avanzó en silencio. Cada paso dolía, pero continuó. El amanecer lo encontró lejos. Abrió el paquete con manos temblorosas. El retrato le devolvió su rostro. No era una imagen perfecta, era real, cansada y fuerte. La carta confirmó lo que sentía. Las palabras lo rompieron por dentro. Lloró sin contenerse por primera vez. El pasado cayó sobre él como peso muerto, pero la esperanza lo obligó a seguir. Guardó el retrato con cuidado y continuó hacia lo desconocido. Los años pasaron lentamente. La hacienda cambió sin él. El varón enfermó sin remedio.
La fiebre finalmente lo venció. Catalina quedó viuda en silencio. La libertad llegó con un precio alto. Heredó todo lo que alguna vez la atrapó. Su primera decisión sorprendió a todos. Liberó a todos los esclavos. El escándalo se extendió rápidamente. Los hacendados protestaron sin descanso. Ella escuchó sin cambiar su postura. Transformó la hacienda en algo nuevo. El trabajo pagado reemplazó la esclavitud. La productividad creció inesperadamente, pero su verdadero motivo era otro. Cada mes viajaba sin falta. El destino siempre era el mismo. El convento guardaba su secreto. Desde lejos observaba a sus hijos. Los veía crecer sin tocarles. Sus risas eran su consuelo. Aprendían, jugaban, vivían. Cada año traía nuevos cambios. Las cartas eran su tesoro más valioso. Memorizaba cada detalle. Vivía a través de esas palabras. Guardaba todo en una caja especial. La abría en sus momentos más oscuros. Era lo único que la mantenía firme. Decidió darles educación completa. Contrató a un maestro diferente. Las ideas de igualdad comenzaron a crecer. Los gemelos demostraban talento. Eran inseparables en todo momento. Compartían sueños sin saber su origen. Catalina los protegía desde la sombra. El tiempo avanzó sin detenerse. Llegaron a la adolescencia. El mundo los esperaba afuera. Catalina sabía que debía actuar. La verdad no podía ocultarse siempre, pero no tenía fuerzas para enfrentarlos. Eligió otra forma de revelar todo. Escribió su testamento con cuidado. Cada palabra llevaba su historia. Preparó su legado en silencio. Planeó el futuro sin estar presente. Pensó en su reacción con temor, pero también con esperanza. La carta llegó envuelta en silencio. El sobre llevaba el nombre de Lucas escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro había dinero suficiente para cambiar una vida y una verdad capaz de destruirla. Mateo miró a su hermano sin entender. Lucas dudó antes de abrirla. El papel crujió como si cargara años de dolor. Las primeras líneas hablaron de amor, las siguientes de abandono. Catalina escribió su nombre completo. Confesó ser su madre. Las palabras se volvieron más pesadas con cada párrafo. Describía un pasado prohibido, un amor imposible, un nacimiento marcado por el miedo. Mateo apretó los dientes. Lucas no parpadeaba. El taller quedó en silencio. El mundo pareció detenerse. Recordaron su infancia en el orfanato, las noches frías, las preguntas sin respuesta, las miradas de lástima. Todo comenzó a encajar. Nada había sido casualidad. Catalina los había observado siempre, desde lejos, en secreto. Cada visita había sido silenciosa, cada paso calculado. El benefactor anónimo ya no era un misterio. Era ella. Siempre había sido ella. Mateo dejó caer la carta por un momento. Sus manos temblaban. Lucas siguió leyendo. El texto hablaba de sacrificio, de decisiones imposibles, de una despedida elegida antes de tiempo. Catalina no pedía perdón. Decía no tener derecho. Solo quería que supieran la verdad, que fueron amados desde el inicio, que nunca fueron olvidados. Mateo comenzó a llorar, sin vergüenza, sin control. Lucas respiró profundo, intentando entender, intentando no romperse. El nombre de su padre apareció: Tomás, un hombre noble, un hombre ausente, un hombre que también los amó. La historia continuó. Un parto oculto, una separación forzada, un destino decidido por otros. Catalina eligió el dolor para salvarlos. Mateo cerró los ojos. Imaginó a su madre, sola, observando desde lejos. Lucas dobló la carta con cuidado, como si fuera algo sagrado. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era más pesado,
más lleno. Mateo habló primero. Dijo que no los abandonó. Lucas asintió. Dijo que los salvó. Ambos entendieron. Demasiado tarde, pero suficiente. Decidieron usar el dinero, no solo para ellos, sino para otros, como ellos. El taller creció, el negocio prosperó, la vida siguió, pero nada volvió a ser igual. Buscaron a su padre sin éxito, solo encontraron rastros, historias fragmentadas, un nombre cambiado, una vida reconstruida. Supieron que vivió libre, que trabajó como herrero, que habló de ellos, siempre. Murió sin regresar. Murió esperando. Mateo guardó la carta. Lucas guardó el silencio. Los años pasaron. El país cambió. Las cadenas comenzaron a romperse. Ellos siguieron trabajando, construyendo, ayudando. El orfanato creció con ellos. Más niños, más historias, más oportunidades. Nunca formaron sus propias familias. Su legado fue distinto, fue colectivo, fue silencioso. Cada aniversario regresaban, al cementerio, sin nombre, sin marca, pero con memoria. Llevaban flores, se sentaban bajo el árbol. A veces hablaban, a veces no, pero siempre recordaban. Mateo murió primero, con palabras de amor. Lucas escribió después, reflexiones, verdades, dolor convertido en sentido. Habló de identidad, de origen, de elección. Dijo que no estuvo solo, nunca, que el amor lo acompañó siempre, aunque no pudiera verlo. El mundo cambió otra vez. La historia se desvaneció. La hacienda desapareció. El tiempo cubrió todo, pero algo permaneció. El árbol, el orfanato, el legado y la verdad, que el amor real nunca desaparece.